Dejé de respirar cuando lo escuché cantar. Las puertas del ascensor acababan de abrirse en el piso 15. Estaba allí para finalizar la venta de la Torre Morrison, el edificio donde mi hijo murió hace 15 años. Pero en lugar de silencio, escuché algo que hizo que mi pecho se apretara. La voz de un hombre. Profunda, áspera en los bordes. Cantando la misma canción de cuna que yo solía cantarle a Tommy todas las noches antes de dormir. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Mis piernas se sintieron débiles. Me agarré a la barandilla del ascensor, escuchando mientras la voz continuaba por el pasillo. Venía de la oficina de seguridad. No había escuchado esa canción en años. No podía soportarla. Después de que Tommy murió, tiré todo lo que me recordara a él. Los animales de peluche, los libros de cuentos, incluso el reproductor de CD donde solíamos escuchar música juntos. Pero esa voz. Dios, esa voz. Me forcé a caminar hacia el sonido. Mis zapatos de cuero italiano hacían clic contra el suelo de mármol, cada paso haciendo eco en el edificio vacío. Pasaba de medianoche. Los equipos de limpieza se habían ido a casa. Solo yo y quien fuera que estuviera cantando la canción favorita de mi hijo muerto. Llegué a la oficina de seguridad y miré a través de la ventana de vidrio. Un hombre estaba sentado en el escritorio, tal vez de 35 años. Hispano, vestido con un uniforme azul. Me daba la espalda, pero podía verlo claramente en el reflejo de su monitor. Siguió cantando, más suave ahora. Duérmete niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Esto no era solo alguien cantando una canción de cuna común. Era exactamente como yo se la cantaba a Tommy. El mismo ritmo, la misma pequeña pausa antes de sentarme a coser, la misma manera suave de alargar la última palabra. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y comencé a grabar. El hombre se giró ligeramente, y vi su perfil. Cabello oscuro, mandíbula fuerte, ojos amables. Nada como Tommy, quien había sido rubio y pequeño para su edad. Pero cuando comenzó la canción otra vez, tuve que agarrar la pared para no caer. Era la voz de Tommy. No similar. No que recordara. Era idéntica. Sé que tan loco suena eso. Soy Ricardo Morrison. Construí una fortuna en bienes raíces confiando en hechos, no en sentimientos. No creo en fantasmas o espíritus o ninguna de esas tonterías. Pero conocía la voz de mi hijo. Tommy murió en este piso hace 15 años. Hubo un incendio en el cuarto eléctrico. Estaba visitándome en el trabajo, jugando la sala de conferencias mientras yo terminaba una reunión tardía. Cuando sonaron las alarmas, corrí a buscarlo, pero el humo era demasiado espeso. Para cuando los bomberos lo encontraron, era demasiado tarde. Me culpé a mí mismo. Todavía lo hago. Me mudé lejos de la ciudad después de eso. No podía soportar ver el edificio todos los días. Pero ahora había regresado para venderlo, para finalmente dejar ir este lugar que guardaba tanto dolor. Excepto que dejar ir se acababa de volver imposible. El guardia de seguridad terminó la canción y alcanzó su taza de café. Alcancé a ver su placa de identificación, Carlos Martínez. Necesitaba escucharlo hablar. Necesitaba saber si su voz normal sonaba como Tommy también, o si era solo el canto. Toqué la puerta de la oficina. Carlos se volteó, sobresaltado. Cuando me vio parado ahí en mi traje caro, sus ojos se agrandaron. Oh, señor Morrison, ¿verdad? No esperaba a nadie tan tarde. Mis rodillas casi se doblaron. Su voz al hablar era más profunda que la que Tommy había tenido, por supuesto. Tommy solo tenía 8 cuando murió. Pero el tono, el ritmo, la manera en que formaba sus palabras. Era como escuchar a Tommy adulto. Yo solo estaba terminando algunos papeles, logré decir. Te escuché cantar. Es una canción hermosa. Carlos sonrió, y por un momento, vi a Tommy en esa sonrisa. No en las facciones, sino en la calidez detrás de ella. Gracias. Es una vieja. Mi abuela solía cantármela cuando era pequeño. Lo curioso es que no recuerdo que me la haya enseñado. Solo me sale naturalmente, ¿sabe? Lo miré fijamente, mi boca seca. ¿Nos hemos conocido antes? Negó con la cabeza. No, señor. Solo he trabajado aquí como 6 meses. Antes de esto, era seguridad en el centro comercial del otro lado de la ciudad. Nací y crecí aquí, aunque nunca he estado en ningún otro lugar. Nunca había estado en ningún otro lugar. Entonces, ¿cómo conocía la canción de cuna de Tommy? ¿Cómo la cantaba exactamente de la manera que yo lo hacía? Bueno, dije, retrocediendo hacia el ascensor.
Que tengas buena noche, Carlos. Usted también, señor Morrison. Llegué al ascensor antes de que mis piernas cedieran completamente. Me senté en el suelo del elevador, escuchando la grabación que había hecho, reproduciéndola una y otra vez. Era la voz de Tommy cantando esa canción de cuna. Pero Tommy estaba muerto. Enterré a mi hijo hace 15 años. Los vi bajar su pequeño ataúd al suelo. Tiré tierra encima con mis propias manos. Entonces, ¿por qué estaba escuchando su voz saliendo de un hombre llamado Carlos Martínez? No dormí por 3 días. Seguí reproduciendo la grabación, analizando cada nota, cada respiración. Debí haberla escuchado 1000 veces. Cada vez, me convencía más de que lo que estaba escuchando era imposible. El miércoles por la mañana, llamé a mi asistente Sara. Necesito que encuentres al mejor experto en análisis de voz de la ciudad, le dije. Alguien que trabaje con la policía, alguien que pueda decirme si 2 voces pertenecen a la misma persona. Sara ha trabajado para mí durante 12 años. Ha escuchado todas mis peticiones extrañas, pero esta la hizo pausar. Señor Morrison, está todo bien. Solo encuentra al experto. Diles que el dinero no es problema. Necesito que esto se haga hoy. 2 horas después, estaba sentado en la oficina de la doctora Elena Vázquez, una especialista en fonética forense que había trabajado en casos de acoso a celebridades y juicios por asesinato. Le he traído 2 muestras de audio, dije, colocando mi teléfono en su escritorio. Necesito saber si podrían ser de la misma persona. La primera muestra era Carlos cantando la canción de cuna. La segunda era una grabación que había encontrado en mi computadora vieja, enterrada en una carpeta que no había abierto desde que Tommy murió. Era Tommy, de 7 años, cantando la misma canción antes de dormir. La doctora Vázquez cargó ambos archivos en su software de análisis. Durante 30 minutos, estudió formas de onda y patrones de frecuencia mientras yo me sentaba en silencio, sudando a través de mi camisa. Finalmente, se volteó hacia mí con el ceño fruncido. Señor Morrison, ¿de dónde sacó estas grabaciones? Eso no es importante. ¿Qué muestran sus pruebas? Vaciló. Estas huellas vocales muestran una coincidencia del 98.7% en frecuencia fundamental, estructura armónica y resonancia del tracto vocal. En mi opinión profesional, estas grabaciones son de la misma persona. Mis manos comenzaron a temblar. Podría estar equivocada. Las huellas vocales son como las huellas dactilares. Este nivel de similitud es virtualmente imposible entre 2 personas diferentes. Incluso los gemelos idénticos usualmente no coinciden tan cercanamente. Hizo una pausa. Pero hay algo extraño aquí. La primera grabación muestra características vocales de un hombre adulto completamente desarrollado. La segunda muestra características de un niño prepúber. Misma voz, pero separada por un desarrollo físico significativo. Me levanté tan rápidamente que tiré mi silla. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que estas grabaciones parecen ser de la misma persona, pero grabadas con años de diferencia. El niño creció para convertirse en el adulto. Tomé mi teléfono y salí corriendo de su oficina sin otra palabra. El viaje de regreso a la Torre Morrison se sintió eterno. El tráfico era ligero, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Seguía pensando en lo que la doctora Vázquez había dicho. Misma persona, misma voz. Pero eso era imposible. Tommy estaba muerto. Vi su cuerpo. Planeé su funeral. Visité su tumba cada año en su cumpleaños hasta que no pude soportar más el dolor. A menos que... No. Me forcé a dejar de pensar pensamientos locos. Tenía que haber otra explicación. Tal vez Carlos estaba relacionado con Tommy de alguna manera. Tal vez fue adoptado. Tal vez había registros médicos que yo no conocía. Llamé a Sara desde el auto. Necesito que hagas una verificación completa de antecedentes de Carlos Martínez, guardia de seguridad en la Torre Morrison. Lo quiero todo. Registros de nacimiento, historial familiar, registros médicos si puedes conseguirlos. Señor, algo de esa información podría ser, no me importan las leyes de privacidad. Paga lo que sea necesario. Contrata a quien necesites contratar. Lo quiero todo para mañana por la mañana. Llegué a la Torre Morrison a las 2 de la tarde. Carlos no empezaría su turno hasta medianoche, pero necesitaba ver el edificio otra vez. Necesitaba caminar por él y tratar de entender qué estaba pasando. Tomé el ascensor al piso 15 y caminé por el pasillo hasta donde solía estar la vieja sala de conferencias. Había sido renovada después del incendio, pero aún recordaba exactamente dónde había estado jugando Tommy cuando sonaron las alarmas. Me paré en ese lugar y cerré mis ojos,
recordando. Tommy había estado construyendo algo con sus legos. Un castillo, había dicho. Siempre estaba construyendo castillos. Cuando el humo comenzó a llenar la habitación, debió haber estado aterrorizado. Era solo un niño pequeño, solo en la oscuridad. Abrí mis ojos y noté algo que nunca había visto antes. Había una pequeña placa en la pared cerca de donde solía estar la puerta de la sala de conferencias. Decía, en memoria de Tommy Morrison. 8 años. Por siempre en nuestros corazones. Alguien había puesto un memorial para mi hijo. ¿Pero quién? Llamé a la administración del edificio. La placa conmemorativa en el piso 15, dije. ¿Quién la instaló? El gerente revisó sus registros. Fue instalada hace como 6 meses. Donante anónimo. Pagaron para que se pusiera y se mantuviera a perpetuidad. Hace 6 meses. Al mismo tiempo que Carlos Martínez comenzó a trabajar en seguridad. Colgué y miré la placa. El metal aún estaba brillante y nuevo. Alguien había estado cuidándola, manteniéndola limpia. Caminé de regreso a la oficina de seguridad y miré a través de la ventana. El escritorio estaba ordenado y organizado. Había una taza de café con una imagen de un castillo. Justo como los castillos que Tommy solía construir. En el estante detrás del escritorio, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Un pequeño auto de juguete de madera. Rojo, con ruedas amarillas. Se veía exactamente como el auto de juguete que le había comprado a Tommy el día antes de que muriera. El auto que se había perdido en el incendio. Probé la puerta de la oficina. Estaba cerrada, pero aún tenía las llaves maestras de cuando era dueño del edificio. Mis manos temblaban mientras abría la puerta y caminaba hacia el estante. Tomé el auto de juguete y le di la vuelta. Tallado en el fondo, con mi propia letra, estaban las palabras, para Tommy. Con amor, papá. Me senté fuertemente en la silla de Carlos, aún sosteniendo el juguete imposible. Este era el auto exacto que le había dado a mi hijo. No había duda al respecto. Recordaba tallar esas palabras con mi navaja de bolsillo mientras Tommy observaba, emocionado por recibir su sorpresa. Pero este auto se había quemado en el incendio hace 15 años. Había visto el plástico derretido en los escombros. Entonces, ¿cómo estaba sentado en el estante de Carlos Martínez, viéndose tan nuevo como el día que lo compré? Aún estaba sentado en la silla de Carlos cuando llegó para su turno a las 11:45 de la noche. Escuché sus pasos en el pasillo. Lo escuché tarareando. La misma canción de cuna, por supuesto. Cuando abrió la puerta de la oficina y me vio allí, sosteniendo el auto de juguete, su cara se puso blanca. «Señor Morrison, ¿qué está haciendo aquí?» Levanté el auto. ¿De dónde sacaste esto? Carlos se veía confundido y asustado. Yo. No sé a qué se refiere. Este auto de juguete. Tiene mi letra en él. Se lo di a mi hijo el día antes de que muriera. En este edificio. Hace 15 años. Carlos se sentó lentamente en la silla de visitantes frente a su escritorio. Estaba mirando el auto de juguete como si nunca lo hubiera visto antes. No entiendo, dijo en voz baja. Ese auto siempre ha estado ahí. Cuando comencé a trabajar aquí, ya estaba en el estante. Solo. Me gustaba mirarlo. Se sentía familiar de alguna manera. ¿Familiar cómo? No lo sé. Como si hubiera jugado con él antes, tal vez cuando era niño. Pero eso no tiene sentido. Nunca tuve un auto como ese. Me incliné hacia adelante. Carlos, necesito que me digas la verdad. ¿Has escuchado alguna vez el nombre Tommy Morrison? Negó con la cabeza. No, señor. Mi hijo. Murió aquí hace 15 años. Tenía 8 años. Los ojos de Carlos se agrandaron. ¿El niño que murió en el incendio? Escuché sobre eso cuando comencé a trabajar aquí. Algunos de los otros guardias me contaron la historia. Pero nunca supe su nombre. Estudié su cara cuidadosamente. Parecía genuinamente confundido, tal vez incluso un poco asustado. Pero había algo más ahí también. Una tristeza que parecía demasiado profunda para alguien que apenas estaba escuchando sobre mi hijo por primera vez. Carlos, ¿recuerdas tener 8 años? ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo respóndeme. Estuvo callado por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No recuerdo mucho de cuando era realmente pequeño. Mi abuela dijo que tuve un accidente cuando era joven. Me golpeé la cabeza bastante fuerte. Perdí algunas memorias. ¿Qué tipo de accidente? Un incendio. Al menos, eso es lo que me dijo. Estuve en el hospital por meses. Cuando desperté,
No podía recordar nada de antes. Mi abuela dijo que los doctores pensaron que tal vez nunca me recuperaría completamente. La habitación de repente se sintió muy fría. ¿Cuándo pasó esto? No sé exactamente. En algún momento cuando tenía 8 o 9 años, creo. Todo está borroso. Saqué una foto de mi portafolio. Era la última foto que había tomado de Tommy, solo unos días antes de que muriera. Estaba sonriendo, sosteniendo el auto rojo de juguete. Deslicé la foto por el escritorio hacia Carlos. La tomó y la miró por lo que se sintió como una eternidad. Sus manos comenzaron a temblar. ¿De dónde sacó esta foto?, susurró. Ese es mi hijo, Tommy. Carlos siguió mirando la foto. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara. He visto esta foto antes. Eso es imposible. Esta era una foto familiar privada. Nunca la compartí con nadie. La he visto en mis sueños, dijo Carlos, su voz quebrándose. Este niño. Esta foto exacta. Sueño con él todo el tiempo. Siempre está llamando a su papá, pero su papá no puede encontrarlo porque hay demasiado humo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Qué más sueñas? Legos. Construyendo castillos con legos. Y alguien cantándome antes de dormir. Un hombre con una voz profunda que huele a colonia y café. Uso la misma colonia que he usado por 20 años. Bebo café todo el día, todos los días. Tommy solía decir que siempre olía a olor de papá. Carlos, necesito preguntarte algo, y necesito que realmente pienses en tu respuesta. ¿Cuál es tu recuerdo más claro más temprano? Se limpió los ojos con el dorso de su mano. Despertando en una habitación de hospital. Mi abuela estaba ahí, llorando. Me dijo que iba a vivir con ella ahora. Que mis padres se habían ido. ¿Qué les pasó a tus padres? Dijo que murieron en el mismo incendio que me lastimó. Pero nunca me sentí triste por eso, porque no podía recordarlos. Era como si me dijeran que unos extraños habían muerto. Saqué mi teléfono y le mostré los resultados del análisis de voz. Carlos, hice que compararan tu voz con la voz de mi hijo. Son idénticas. No similares. Idénticas. Eso es médicamente imposible a menos que seas la misma persona. Carlos miró el análisis por mucho tiempo. Cuando levantó la vista, su cara era diferente. Más vieja de alguna manera. Como si estuviera recordando algo doloroso. Hay algo más, dijo en voz baja. Algo que nunca le he dicho a nadie. ¿Qué? A veces recuerdo cosas que nunca me pasaron. Como tener una fiesta de cumpleaños en una casa grande con piscina. O sentarme en un auto elegante, jugando con los botones de la radio. O estar en un edificio de oficinas, viendo a mi padre trabajar hasta tarde. Se me cortó la respiración. Tommy había celebrado su 8º cumpleaños en nuestra casa, que tenía piscina. Le encantaba jugar con la radio en mi BMW. Y sí, había pasado muchas tardes en este edificio, jugando en mi oficina mientras yo trabajaba hasta tarde. Carlos, creo que necesitamos contactar a tu abuela. Murió hace 2 años. Por supuesto que sí. La única persona que podría haber tenido respuestas se había ido. ¿Dejó algunos papeles? Registros médicos, documentos de adopción, cualquier cosa. Carlos estuvo callado por un momento. Hay una caja de sus cosas en mi closet en casa. Nunca la revisé. Demasiado doloroso. Me levanté. Necesitamos revisar esa caja. Ahora. Carlos negó con la cabeza. Señor Morrison, esto es una locura. Está hablando como si pensara que soy su hijo muerto. Eso es imposible. Lo es. Tiene su voz. Conoce sus canciones. Sueñas con sus memorias. Tiene su auto de juguete. Pero no me parezco nada a él. Tomé la foto de Tommy y la sostuve junto a la cara de Carlos. No se parecían en nada. Estructura ósea diferente, coloración diferente, facciones completamente diferentes. Pero entonces Carlos sonrió nerviosamente, y por un momento, vi a Tommy en esa sonrisa otra vez. Tal vez, dije, necesitamos averiguar quién es realmente Carlos Martínez. El apartamento de Carlos estaba a 20 minutos en auto de la Torre Morrison. Vivía en un pequeño complejo en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde la gente trabajadora criaba familias y se ocupaba de sus propios asuntos. No hablamos durante el viaje. Creo que ambos estábamos demasiado asustados de lo que podríamos encontrar. El apartamento de Carlos era ordenado y simple. Una recámara, una pequeña cocina, una sala con un sofá viejo y una TV. Las paredes estaban mayormente desnudas excepto por algunas fotos de su abuela y algunos paisajes impresos.
La caja está en el closet de mi recámara, dijo Carlos. La voy a buscar. Mientras se había ido, miré alrededor de su sala. En un estante, noté una pequeña colección de libros para niños. Eso parecía extraño para un hombre soltero sin hijos. Saqué uno. El castillo en las nubes. Estaba gastado y bien leído. Abrí la cubierta y vi una inscripción en tinta azul desvanecida: para Tommy, en tu 6º cumpleaños. Sueña en grande, pequeño hombre. Con amor, papá. Era mi letra. Recordaba darle este libro a Tommy. Carlos, grité. ¿De dónde sacaste estos libros para niños? Eran de mi abuela, gritó de vuelta desde la recámara. Dijo que me encantaban cuando era pequeño, antes del accidente. Los guardó para mí. Saqué otro libro. Buenas noches, Luna. Dentro de la cubierta, Tommy Morrison en la escritura cuidadosa de un niño. Mis manos temblaban mientras revisaba el resto de los libros. Cada uno tenía el nombre de Tommy escrito adentro. Estos eran los libros de mi hijo. Los libros que se suponía que se habían quemado en el incendio. Carlos regresó con una caja de cartón marcada "Cosas de la abuela". Encontré algo, dije, mostrándole los libros. Carlos miró la inscripción en "El castillo en las nubes". ¿Esa es su letra? Sí. Le di este libro a mi hijo para su 6º cumpleaños. Carlos se sentó pesadamente en su sofá. ¿Cómo es posible? Me senté junto a él y abrí la caja. Adentro había fotografías viejas, documentos, cuentas médicas y cartas. Comencé a revisarlas mientras Carlos observaba nerviosamente. La mayoría de las fotografías eran de Carlos y su abuela. Pero en el fondo de la caja, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una pulsera de hospital. Pequeña, de tamaño infantil. El nombre en ella decía John Doe, edad aproximadamente 8. Carlos, mira esto. Tomó la pulsera y la examinó. John Doe. Así es como llaman a los pacientes cuando no conocen su identidad. Seguí cavando en la caja. Había un expediente médico, grueso con papeles. Lo abrí y leí la primera página. Paciente encontrado inconsciente en los escombros de un incendio en edificio comercial. Severa inhalación de humo y trauma craneal. No se encontró identificación. El paciente parece tener aproximadamente 8 años. La etnia parece ser caucásica, pero las quemaduras extensas han alterado la apariencia. Miré a Carlos. ¿Te quemaste en el incendio? Mi abuela dijo que tenía cicatrices, pero se desvanecieron con los años. Seguí leyendo. El paciente sufrió pérdida extensa de memoria debido a trauma craneal. Se requerirá terapia física y cirugía reconstructiva. Las facciones del paciente han sido significativamente alteradas por las quemaduras y requerirán múltiples cirugías. Dios mío. Si Tommy había sobrevivido al incendio, pero se quemó lo suficientemente mal como para cambiar su apariencia. Carlos, súbete las mangas. ¿Qué? Solo hazlo. Carlos se subió la manga derecha. En su antebrazo había una pequeña cicatriz en forma de estrella. Tommy tenía una marca de nacimiento en ese lugar exacto. En forma de estrella, del tamaño de una moneda de 25 centavos. Me subí mi propia manga y le mostré mi brazo a Carlos. Tengo la misma marca de nacimiento. Tommy la heredó de mí. Carlos miró nuestros brazos, lado a lado. Las cicatrices eran idénticas. Esto no puede estar pasando, susurró. Regresé al expediente médico. Había reportes quirúrgicos, notas de terapia y evaluaciones psicológicas. Y luego, cerca del fondo, encontré lo que estaba buscando. Una carta de servicios de protección infantil. El paciente no tiene familiares conocidos. A pesar de una investigación extensa, ningún reporte de persona desaparecida coincide con la descripción del paciente. El paciente será colocado en cuidado temporal al ser dado de alta del hospital. Pero adjunta a la carta había una nota escrita a mano de una trabajadora social. El paciente fue reclamado por María Martínez, quien declaró que era la abuela del niño. La señora Martínez proporcionó documentación mostrando que era guardiana de emergencia. Caso cerrado. Documentación falsa. Tenía que ser. Miré a Carlos, quien estaba leyendo por encima de mi hombro. Carlos, creo que tu abuela te salvó del incendio. Creo que te encontró en el hospital, reclamó que era su nieto, y te llevó a casa para recuperarte. Pero, ¿por qué haría eso? Tal vez perdió a su propio nieto y no podía soportar ver a otro niño solo. Tal vez sabía quién eras y estaba tratando de protegerte. Tal vez pensó que yo también estaba muerto. Carlos estaba llorando otra vez. ¿Entonces está diciendo que realmente soy Tommy Morrison? Su hijo.
Busqué en la caja una vez más y encontré algo que respondió su pregunta. Era un pequeño sobremarcado, para Carlos cuando cumpla 25 años, en la letra de María Martínez. Carlos había cumplido 25 años hace 3 meses. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había una carta escrita en español. Carlos la tomó y la leyó en voz alta. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, me he ido y tienes la edad suficiente para saber la verdad. No eres mi nieto biológico. Tu verdadero nombre es Tommy Morrison. Tenías 8 años cuando te encontré en el hospital, muriendo por inhalación de humo y quemaduras. Los doctores dijeron que nadie venía por ti. Dijeron que tu padre había muerto en el mismo incendio. Carlos dejó de leer y me miró con ojos grandes. Sigue, susurré. Pero sabía que estaban equivocados. Había visto los reportes de noticias. Tu padre estaba vivo, pero se fue de la ciudad después del incendio. Pensaba que estabas muerto. Podría haberle dicho que estabas vivo, pero era una vieja egoísta que acababa de perder a su propio nieto. Te parecías tanto a mi Carlos después de que la cirugía sanaron. Me convencí de que Dios te había enviado a mí para llenar el vacío en mi corazón. La voz de Carlos se quebraba mientras continuaba. Te di tu nueva identidad y te crié como mío. Te enseñé a hablar español. Te dije que tus padres habían muerto. Te hice olvidar quién realmente eras. Lo siento, mijo. Lo siento mucho. Pero te amé como a mi propia sangre. Trajiste alegría a mis últimos 15 años. Si puedes perdonar el egoísmo de una vieja, por favor sabe que todo lo que hice fue porque no podía soportar perder otro niño. Carlos terminó de leer y nos sentamos en silencio por mucho tiempo. Finalmente, me acerqué y tomé su mano. Hola, Tommy, dije. Te he extrañado mucho. Y por primera vez en 15 años, mi hijo me miró con reconocimiento en sus ojos. Papá. La palabra me golpeó como un golpe físico. Papá. Había soñado con escuchar esa palabra otra vez durante 15 años. La había imaginado tantas veces que pensé que podría estar alucinando ahora. Pero Carlos, Tommy, me estaba mirando con lágrimas corriendo por su cara, y podía ver al niño de 8 años que había perdido comenzando a emerger desde detrás de las facciones del hombre. Recuerdo, susurró. Recuerdo construyendo castillos en tu oficina. Recuerdo el olor de tu colonia. Recuerdo quedarme dormido en tu silla mientras trabajabas hasta tarde. Lo abracé fuertemente. Se sentía diferente, por supuesto. Era un hombre adulto ahora, alto y fuerte. Pero algo sobre la manera en que se reclinó hacia mí se sentía exactamente como cuando era pequeño. Te busqué, sollocé en su hombro. Te busqué por todo ese edificio. Pensé que te había perdido para siempre. Lo siento, dijo, su voz apagada contra mi chaqueta. Siento mucho haberte olvidado. Estabas herido. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Nos abrazamos por lo que se sintió como horas. Cuando finalmente nos separamos, Tommy se limpió los ojos y me miró con algo como asombro. Eres diferente de como te recordaba, dijo. Más viejo. Más gris. Me reí a través de mis lágrimas. Tú también eres diferente. Mucho más alto. ¿Me odias? Por no recordar antes. La pregunta me rompió el corazón. Tommy, nunca podría odiarte. Eres mi hijo. Eres lo más importante en mi mundo. Pero ya no soy realmente Tommy. También soy Carlos. Tengo 15 años de recuerdos como Carlos. Amo a la abuela, aunque me haya mentido. Hablo español. Trabajo en seguridad. No soy el niño pequeño que perdiste. Tomé sus manos en las mías. Eres ambos. Eres Tommy, y eres Carlos. Eres mi hijo, y eres el nieto de María. Está bien. Las personas pueden ser más de una cosa. Pasamos el resto de la noche revisando la caja de pertenencias de María, armando la historia de los últimos 15 años. Había cuentas médicas que mostraban la cirugía reconstructiva extensa que había cambiado la apariencia de Tommy. Había registros escolares bajo el nombre Carlos Martínez. Había fotografías de él creciendo, aprendiendo español, jugando fútbol, graduándose de la preparatoria. María le había dado una buena vida. Había sido una abuela amorosa, aunque hubiera construido ese amor sobre una mentira. Te dejó algo más, dijo Tommy, sacando un pequeño paquete envuelto del fondo de la caja. Adentro había una cadena de oro con un dije. El dije estaba grabado con 2 nombres, Tommy y Carlos. Sabía que este día llegaría, dije. Sabía que eventualmente te enterarías. Mientras salía el sol, nos sentamos en el sofá de Tommy, exhaustos pero sin querer dejar de hablar. Había tanto tiempo perdido que recuperar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tommy.
Era una buena pregunta. Yo era un empresario millonario. Él era un guardia de seguridad. Yo vivía en un penthouse al otro lado de la ciudad. Él vivía en un apartamento modesto. Éramos extraños, pero también éramos padre e hijo. Eso depende de ti, dije. No quiero presionarte a nada. Tienes una vida aquí. Amigos, tal vez una novia. Un trabajo que te gusta. No tengo novia, dijo Tommy con una pequeña sonrisa. Nunca me sentí listo para eso. Siempre sentí que algo faltaba, pero no sabía qué. ¿Y ahora? Ahora creo que sé lo que faltaba. Hizo una pausa. Me gustaría conocer a mi padre otra vez. Si tú también quieres eso. Más que nada. Durante las siguientes semanas, tomamos las cosas despacio. Tommy siguió trabajando en su trabajo de seguridad mientras pasábamos nuestras tardes juntos, poniéndonos al día. Le conté sobre el negocio que había construido, los viajes que había hecho, la manera en que había tratado de llenar el vacío que su ausencia había dejado en mi vida. Él me contó sobre crecer con María, sobre aprender a hablar español, sobre los sueños que había tenido toda su vida de un hombre que olía a colonia y café. Creo que parte de mí siempre te estuve buscando, dijo una tarde mientras caminábamos por el parque cerca de su apartamento. Uso la misma colonia que has usado durante años sin saber por qué. Siempre me siento atraído a los edificios de oficinas altos. Y esa canción de cuna. La he estado cantando desde que tengo memoria. Tu alma me estaba buscando, dije. Incluso cuando tu mente no podía recordar. Un mes después, Tommy finalmente accedió a venir a mi casa. Había estado nervioso por ello, preocupado de que no encajaría en mi mundo de lujo. Cuando entramos a la sala, se quedó inmóvil. Reconozco este lugar, susurró. Los muebles son diferentes, pero el diseño. He soñado con esta habitación. Lo llevé a mi oficina en casa, donde había guardado todas las fotos de él que no pude soportar tirar. Cuando las vio, comenzó a llorar otra vez. Ese era yo, dijo, tocando una foto del construyendo con legos. Realmente era yo. Siempre fuiste tú, dije. Solo perdido por un tiempo. Esa noche, Tommy se quedó en su antigua habitación. Había cambiado la decoración años atrás, pero mantuve la cama y el escritorio. Por la mañana, lo encontré en la cocina, haciendo café. ¿Dormiste bien?, pregunté. Mejor de lo que he dormido en años. Sonrió. Se siente como estar en casa. Es tu casa, dije. Siempre ha sido tu casa. 6 meses después, Tommy dejó su trabajo en la Torre Morrison. No porque yo se lo pidiera, sino porque quería intentar algo nuevo. Decidió usar su experiencia en seguridad para comenzar su propia compañía, protegiendo a familias adineradas. Quiero construir algo mío, me dijo. Algo que honor tanto a Tommy como a Carlos. Le ayudé a conseguir sus primeros clientes, pero el negocio creció por sus propios méritos. Tommy tenía un don natural para hacer que la gente se sintiera segura. En el primer aniversario de nuestro reencuentro, regresamos juntos a la Torre Morrison. El edificio había sido vendido, pero los nuevos propietarios nos permitieron visitar. Nos paramos frente a la placa conmemorativa en el piso 15. ¿Fuiste tú quien la puso?, pregunté. Tommy asintió. No sabía por qué, pero sentí que tenía que hacerlo. Como si le debiera algo a ese niño. Te lo debías a ti mismo, dije. Caminamos hasta la oficina de seguridad donde todo había comenzado. El nuevo guardia nos dejó entrar. El auto de juguete rojo ya no estaba en el estante. Tommy se lo había llevado a casa. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. De haber descubierto la verdad. Tommy pensó por un momento. No. Incluso con todo el dolor, incluso con toda la confusión, no me arrepiento. María me dio 15 años de amor, y tú me diste los primeros 8 años de mi vida y ahora el resto. Soy afortunado de tener 2 familias que me amaron tanto. Mientras salíamos del edificio, Tommy comenzó a canturrear. No la canción de cuna que había escuchado esa primera noche, sino algo nuevo. Una melodía que nunca había escuchado antes. ¿Qué canción es esa?, pregunté. No lo sé, dijo. Solo se me ocurrió. Se siente como una canción sobre ir a casa. Caminamos hacia el auto, padre e hijo reunidos después de 15 años perdidos. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de oro y rosa. Por primera vez desde que Tommy había muerto, o pensé que había muerto, me sentí completo. Mi hijo había regresado a casa. No como el niño que había perdido, sino como el hombre en el que se había convertido. Traía consigo 2 vidas, 2 nombres, 2 familias de recuerdos. Y yo los amaba a ambos, a Tommy, mi hijo perdido, y a Carlos, el hombre que había encontrado su camino de regreso a mí contra todas las probabilidades.
La voz que me había llevado de vuelta a él había sido real después de todo. No era fantasma o espíritu. Era amor. El amor entre padre e hijo que ni el fuego, ni la pérdida de memoria, ni 15 años de separación podrían destruir. Al final, ese amor había sido más fuerte que la muerte misma.